Muy bien. Hola chicos. Bueno, como les había comentado, al menos los que toman asesorías conmigo y la gente que no toma asesorías conmigo, pues hola de nuevo, después de mucho tiempo. Pues aquí les traigo un poco de contenido, en esta ocasión de circuitos eléctricos. Vamos a ver un tema que está muy relacionado con lo que estuvimos viendo en las asesorías. Eh, Algo que básicamente pues es, digamos, un derivado del teorema de Thevenin, es el teorema de Norton. Y ahorita van a ver por qué. Por cierto, no sé si ahí en los comentarios quieran como comentar, válgase la redundancia, ¿qué opinan de este nuevo fondo? ¿Les parece bien? Digo, yo lo coloqué porque pues quería cuidar de la vista de ustedes, ¿no? Bueno, igual de la mía, pero si de plano no les late, pues lo cambiamos. Pero bueno, sigamos. El teorema de Norton nos dice que un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de corriente IN, que esta la vamos a llamar corriente de Norton, en paralelo con un resistor RN, que es básicamente la resistencia de Norton. Donde IN es la corriente de cortocircuito a través de las terminales y RN es la resistencia de entrada o resistencia equivalente en las terminales cuando las fuentes independientes están desactivadas. Entonces aquí les tengo justamente un diagrama donde tenemos un circuito, aunque aquí solo aparece un cuadro, ustedes usen su imaginación. Esto es, digamos, una suposición de que este cuadrito representa un circuito cualquiera, ¿no? Un circuito lineal en este caso. Y tenemos estas terminales AB, que por lo general aquí casi siempre hay alguna resistencia de carga o algún dispositivo que sea como de carga. Cuando decimos carga, nos estamos refiriendo a que es variable. Ese, digamos, componente va a tener un valor variable. Y dice que este circuito es equivalente a poner una fuente de corriente en paralelo con este resistor. Y aquí están las terminales nuevamente. De aquí les voy a plantear esta ecuación, que de hecho pues la van a tener que, no sé si tatuársela o pegarla en el refri o lo que sea, ¿no? Lo que sea de su agrado. Donde vamos a decir que la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. Y ustedes dirán, ¿pero por qué es así? ¿Por qué esto tiene sentido, vaya? Si ustedes se acuerdan de cuando estuvimos viendo transformación de fuentes, decíamos que una fuente de voltaje en serie con conectada en serie con un resistor, se podía reemplazar por una fuente de corriente, disculpen mis dibujos todos chuecos, conectada en paralelo con un resistor. Esa es una cosa. Ahora vamos a hacer lo siguiente, que de hecho aquí yo ya me estaba adelantando. Vamos a poner unas terminales A y B de este lado, que si se dan cuenta es básicamente lo mismo que el equivalente de Norton. Y de este lado igual voy a poner estas terminales, A y B. Entonces es aquí cuando todo explota y nos damos cuenta de la conexión que tienen en realidad estos dos teoremas, tanto el de Thevenin como el de Norton. Aquí tenemos la resistencia de Thevenin y aquí tenemos la resistencia de Norton y la corriente de Norton. Ok, si se dan cuenta, aquí lo único que está pasando es que se agarra el teorema de Thevenin, que nos decía justamente que un circuito lineal visto desde ciertas terminales, lo podíamos reemplazar simplemente por una fuente de voltaje, llamado el voltaje de Thevenin, conectada en serie con un resistor, que lo vamos a denotar como el resistor de Thevenin, o la resistencia de Thevenin. Usando la transformación de fuentes,
resulta que podemos obtener justamente este circuito. Acuérdense de pues justamente esa equivalencia, ¿no? Una fuente de voltaje conectada en serie con un resistor es básicamente el equivalente a poner una fuente de corriente en paralelo con este resistor. Bueno, una disculpa si fui muy redundante, pero quería ser muy explícito en esta parte porque aquí es básicamente donde se conecta todo. El teorema de Thevenin y el de Norton. Entonces, así es como quedan las cosas. Vamos a pasar a la siguiente. Y entonces vamos a profundizar un poquitín más. Para encontrar la corriente de Norton se determina la corriente que fluye de la terminal A la B. Entonces, si nos fijamos en el diagrama nuevamente, ay, disculpen ahí, nos fijamos justamente que en esas terminales A y B tenemos que hacer una especie de cortocircuito. Si no se acuerdan cómo hacer el cortocircuito, básicamente es poner una línea aquí. Y la corriente que fluye a través de ahí va a ser justamente la corriente de Norton, que es igual a ISC. Que se preguntarán por qué esto, ¿no? Bueno, los fanáticos del inglés pues ya sabrán por qué. Es justamente porque es la abreviatura, digamos, de cortocircuito, pero en inglés, es decir, shortcut. Entonces, o shortcutting. Bueno, las fuentes dependientes e independientes se tratan igual que en el teorema de Thevenin. Si se acuerdan, las fuentes dependientes no se pueden apagar y las fuentes independientes sí se pueden apagar. Tenemos igual esta ecuación que también se la tienen que tatuar o pegarla en el refri o lo que ustedes quieran, ¿no? Si se lo preguntaban, pues básicamente deriva de mi queridísima amiga, viva la reina Isabel, o sea, la ley de Ohm. Y bueno, de ahí ustedes pueden hacer sus deducciones. Y aquí está lo que les comentaba justamente. Esencialmente, esto es una transformación de fuentes y se suele conocer como transformación de Thevenin y Norton. Ya vimos por qué. Para determinar el circuito equivalente de Thevenin o de Norton, se va a requerir de lo siguiente. Primero que nada, la tensión de circuito abierto, VOC, entre las terminales A y B. Por si se preguntaban qué significa exactamente esto de OC, pues es igual, nuevamente del inglés, viene de la palabra Open Circuit. Entonces, pues, dato globito, ¿no? Y lo segundo, necesitamos la corriente de cortocircuito ISC por las terminales AB. Lo tercero que necesitamos es la resistencia equivalente, que ya vimos cuál es. Es ya sea la resistencia de Thevenin o la de Norton. Es exactamente lo mismo. De hecho, aquí igual les estoy poniendo, digamos, una equivalencia, porque resulta que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje cuando abrimos la resistencia de carga. Y por otro lado, para calcular la corriente de Norton, lo que hacemos es hacer un cortocircuito entre las terminales. Y esto va a ser igual a la corriente que está circulando a través de ese cortocircuito. Entonces, a sabiendas de ello, y dada la ecuación anterior, que decíamos que IN era igual a VTH entre RTH, pues lo único que podemos hacer es un despeje, ¿no? Ahí sustituimos y obtenemos esta nueva ecuación. Estas ecuaciones van a ser bastante importantes. ¿Por qué? Porque a veces se da el caso en que es más fácil obtener, por ejemplo, el equivalente de Thevenin y del equivalente de Thevenin, gracias a lo que hemos visto de transformación de fuentes, podemos obtener el equivalente de Norton sin ningún problema. Entonces, por eso es que hay que, digamos que, entrelazar estos teoremas y no verlos como, digamos, temas aislados. Y en general todo lo que hemos visto de circuitos, ¿no? Llámese superposición, transformación de fuentes,
mallas, nodos, leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, todo ese tipo de análisis. Ok, ahora los pasos a seguir, que como se los dije anteriormente cuando estuvimos viendo el teorema de Thevenin, no es necesario que sigan este orden. O sea, yo les recomiendo este orden, pero si ustedes quieren, por ejemplo, empezar hallando la corriente de Norton, son libres de hacerlo. Pero bueno, en resumen, esto es lo que se tiene que hacer. El primer paso es básicamente igual que en el teorema de Thevenin. Para hallar la resistencia equivalente, se dibuja todo el circuito como una red muerta, es decir, que todas las fuentes independientes, ojo, independientes, las vamos a apagar. ¿Que cómo se apagan? Pues simple, si se acuerdan o si no, pues aquí se los pongo. Recuerden que una fuente de voltaje, de acuerdo a lo que vimos en superposición, se apaga representándola como un cortocircuito, mientras que una fuente de corriente se va a apagar representándola como un circuito abierto. Así se apagan las fuentes independientes. Recuerden que las dependientes no se pueden apagar. Y la resistencia de carga se abre, es decir, justamente donde esté, digamos, la variable que nos interesa, vamos a hacer esto menos. Es decir, vamos a abrir esa parte del circuito. Entonces decimos que la resistencia equivalente será vista desde las terminales. Bueno, será la vista desde las terminales. Y aquí va la pequeña diferencia con respecto al teorema de Thevenin. En el teorema de Thevenin hallábamos un voltaje, que era el voltaje de Thevenin. Aquí vamos a hallar la corriente de Norton. El principio es casi el mismo en el sentido de que los métodos que hemos visto, llámese mallas, superposición, nodos, transformación de fuentes, etc. Podemos utilizarlos para hallar esta corriente. Entonces, dibujamos todo el circuito con todo y las fuentes. Ahora sí vamos a dibujar estas fuentes y la resistencia de carga se va a cortocircuitar. Es decir, se va justamente a hacer esto, donde la variable que nos interese, pues se va a representar justamente así, como un cortocircuito. Entonces, la corriente de Norton será la corriente que circula por dicho cortocircuito, que si se acuerdan, esa corriente justamente se representaba como ISC. Recuerden, del inglés vienen estas cosas. Y ya sabemos que justamente esta corriente es igual a la corriente de Norton. Y bueno, ¿qué más? Vamos a dejarla hasta aquí el video. Esto solamente es la parte teórica. Ahorita les voy a explicar un ejercicio, bueno, un ejemplo, y después vamos a ver uno de los ejercicios donde ustedes tuvieron duda. ¿Vale, vale? Entonces nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!